Derechos humanos de los trabajadores y los trabajos. Presenta Marta Patricia Santamaría Vergara para tercer semestre de Maestría en Recursos Humanos de la Universidad Siglo XXI. Derechos humanos de los trabajadores y derechos humanos de los trabajos. A partir de la reforma del artículo 1 de la Constitución Federal, se amplía el marco jurídico en la protección de los derechos humanos de los trabajadores y los trabajos. Este tratado internacional en el que México es parte está inmersa la Ley Federal del Trabajo y obedece a las recomendaciones emitidas por la OIT. De esta forma, se establece que toda autoridad se ve obligada a promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos en el que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier tipo de violación a dichos derechos laborales. Estos derechos se ven plasmados en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es ahí donde se reconoce el derecho al trabajo y a la sindicación. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad, y así se constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Dentro de estos derechos, que pertenecen a los derechos humanos del trabajador, encontramos el derecho a condiciones dignas de trabajo, el derecho a un trabajo libremente escogido o aceptado de acuerdo al profesionalismo o actividades que realice el empleado, el derecho a una remuneración adecuada más todas las prestaciones de ley que marca la Ley Federal del Trabajo, el derecho a la limitación de la jornada y periodos de descanso remunerado pagado como las vacaciones y las primas vacacionales. El derecho a igual remuneración por el trabajo de igual valor sin excluir ningún tipo de género. El derecho a la igualdad en el trato y de esta manera prevenir la discriminación. El derecho a las condiciones de trabajo seguras e higiénicas. Es así que esto es muy importante para que el empleado siempre esté saludable, tanto en lo físico como en lo psicológico. El respeto y desarrollo de estos derechos son fundamentales para un Estado social y no discriminatorio, donde la pobreza constituye una violación de los derechos humanos, en la medida en que compromete el ejercicio de los derechos económicos y sociales. Por eso también se tiene el derecho al trabajo a cualquier ser humano. Al emplearse, el trabajador también tiene el derecho a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo, es decir, tiene que cumplir con todo lo que se establece de una manera efectiva y saludable. El derecho a la promoción y formación en el trabajo también es otro de sus derechos. El derecho al respeto de su intimidad y a la no discriminación por sus creencias, su sexo, color de piel, etc. Y, sobre todo, tiene el derecho a acudir a los tribunales si no se cumplen cada uno de los ya mencionados. Por otro lado, también los trabajos tienen derecho. Los derechos humanos de los trabajos están representados por los patrones, jefes o empleadores. Los derechos de los patrones en México hacen referencia a las facultades y potestades que tienen los empleadores en el citado país en el marco del contrato o relación de trabajo. Al celebrar un contrato, las partes adquieren derechos y obligaciones. Estas se regulan en el artículo 123 del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo contiene reglas específicas que norman el vínculo entre el patrón y el trabajador, con el propósito de establecer los derechos y obligaciones de ambas partes. Y es así como los patrones tienen obligaciones que deben cumplir, como pagar salarios e indemnizaciones de acuerdo a las normas vigentes de la Ley Federal del Trabajo, proporcionar los instrumentos y materiales necesarios para cada uno de los trabajos que están contratando, contribuir al fomento de las actividades culturales y deportivas de los empleados, evitar los malos tratos, participar en las organizaciones y toma de decisiones de los sindicatos laborales, cumplir con las reglas de seguridad, higiene, salud y medio ambiente determinados por la Ley Federal del Trabajo, dar tiempo de descanso durante las tareas, brindar instalaciones aptas para el servicio,
proporcionar capacitación y adiestramiento constantemente, permitir en sus establecimientos la inspección y vigilancia de las autoridades laborales y ofrecerles toda información solicitada para realizar sus controles. Y es aquí como el patrón cuenta con varios derechos, siendo el principal la facultad de gestionar y administrar. Encontramos dentro de estas facultades la facultad de organización, la facultad de dirección, la facultad de control y la facultad de modificar cualquier contrato laboral. Estas 4 facultades siempre se pueden modificar de acuerdo a las necesidades de la empresa. La ley les otorga el poder reglamentario, derecho a la gestión, derecho a la elección y derecho a la lealtad recíproca. Derecho a formar parte de las comisiones mixtas, derecho a sancionar a cualquiera de los empleados que no cumplan con lo establecido en el contrato laboral y el derecho, obviamente, a terminar con una relación laboral, también dentro en tiempo y forma. Conocer los derechos, obligaciones de los trabajadores, los trabajos y los patrones nos implican lograr el objetivo que es preservar la salud del trabajador y los empleadores, no solamente la integridad física, también la salud emocional y psicológica. De la misma manera, cada departamento realizará las necesidades y requerimientos para elaborar y ejecutar los manuales sobre las medidas que se deben implementar. Muchas gracias.